Sean bienvenidos entonces el día de hoy a la casa del Señor. Amén. El día de hoy quisiera hablarles acerca de algo que hemos venido analizando el último año, que habla acerca de la identidad que nosotros tenemos en Dios. Aunque no voy a hablar de la identidad en sí mismo, voy a hablar aquello que nos liga a esa identidad, ¿no? Una de las cosas más difíciles para el ser humano es encontrar su identidad. Hay personas que eh, cuando encuentran un depósito, cuando encuentran un recurso que les identifique, el problema es cuando aquello se agote o se termine, ¿dónde queda la identidad de esa persona? Usted sabe que nosotros, la iglesia del Señor, nosotros estamos aquí por una causa eterna. La Biblia le llama al llamamiento suyo y el mío, le llama la causa eterna. ¿Sabe lo que significa la causa eterna? Que el llamamiento que usted tiene jamás va a poder ser desechado o dejado de lado. Es una causa eterna. O el llamamiento eterno. El tema es cuando una persona ubica su vida, su desarrollo y su llamamiento en algo temporal. Cuando una persona deposita su vida en algo que tiene fecha de término, no hay nada más terrible. Porque esa persona, cuando se encuentre con el final de aquello, cuando esa persona llegue al final de esa razón de existencia, la persona va a decir, ¿y esto terminó y qué hago ahora? Pues se suponía que la persona creía que era para siempre aquello. ¿Qué sucede con aquella persona que depositó toda su confianza en hacer algo y al final jamás este algo le proveyó de satisfacción plena? Mire, voy a lanzar esta bomba, ¿no? Hay personas que dicen, yo el día que me case voy a ser pleno. La decepción que esa persona tiene después que se casa es tremenda. Porque la persona dice, y pensar que yo creí que casándome se me iba a acabar esta ansiedad. No, vas a estar más ansioso después de casado. Más ansioso vas a estar después de casado. Pero usted sabe que una de las cosas que el hombre siempre quiere hacer es creer que lo que tiene como objetivo, en este caso el matrimonio, o no sé, cualquier cosa puede ser, la convivencia, o de pronto el día que yo reciba mi título me sentiré pleno. Te voy a decir, lamentablemente no te vas a sentir pleno. Porque el matrimonio, un buen trabajo, una buena asignación, una buena profesión, siempre será un medio, nunca será un fin. Amén. Entonces, la iglesia muchas veces la iglesia cuando fue abordada por estos términos, por estas cosas que le enseñaron a la iglesia y nos enseñaron a nosotros, cuando logramos aquello, nos dimos cuenta que después de aquello hubo una grande decepción. Es más, mire, voy a ir más allá todavía. Yo recuerdo, yo recuerdo que cuando en, en- en el procurar, en la búsqueda de la llenura del Espíritu de Dios en mi vida, el Espíritu de Dios, si bien es cierto, nos llena, pero ni aun aquello puede traerte satisfacción plena. Ojo, no porque el Espíritu de Dios no te lleve a la plenitud de quien es Cristo. Porque muchas veces nosotros queremos la plenitud del Espíritu para alardear de los dones que Dios nos ha dado. Pero cuando tú te das cuenta que los dones de Dios y el poder de Dios nunca son un instrumento para alardear, sino que son un instrumento para manifestar a Cristo en nuestra vida. Entonces, mira qué delgada es la línea. Entonces, cuando esas dos cosas se dan, nosotros tenemos mucha decepción en las iglesias. ¿Por qué? Porque de pronto los hacemos perseguir esto otro.
pero no les enseñamos que la sustancia que les nutre es la naturaleza de Dios en ellos. Eso es lo que va a terminar. Eso va a terminar. La naturaleza de Dios en nosotros termina por destruir la ansiedad de búsquedas infructuosas. Entonces, lo que yo quiero hablarle el día de hoy es acerca de la sustancia y la expresión de esta en los hijos de Dios. ¿Qué es lo que estamos expresando nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos manifestando? ¿Qué es lo que nosotros estamos dándole a conocer a la gente? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros siendo hijos de Dios? ¿Qué es lo que ellos observan en mí? ¿Qué es lo que ellos observan en ti? ¿Cuál es la definición que ellos tienen de un hijo de Dios a consecuencia de tu comportamiento? ¿Qué es lo que ellos piensan que es un evangélico? Nosotros le declaramos que somos hijos de Dios, pero el mundo no se conoce como evangélico porque practicamos el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la definición que ellos tienen de nosotros con respecto a esto? Porque ellos van a observar cuál es la sustancia, qué es lo que nos sostiene a nosotros, qué es lo que define tu vida. Entonces, a través de esto, ¿cierto? Como introducción, la sustancia, ¿cierto?, que nosotros debemos poseer tiene que tener un origen. ¿Cuál es el origen de tu sustancia? ¿Se ha dado cuenta que usted muchas veces dice, yo soy igual a mi padre, en verdad? Todos me dicen que yo soy igual a mi mamá o igual a mi papá. Y si bien es cierto, es correcto desde el punto de vista de comportamientos, que usted ilustra con respecto a eso, usted puede perpetuar un comportamiento a través del tiempo, o usted puede manifestar una nueva criatura creada según Dios. Entonces nosotros estamos en esa, hoy la palabra de Dios nos está haciendo más estrecho el camino. Y ahora yo entiendo cuando la Biblia dice, ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿cierto? Pero angosto y estrecho, el que lleva a la vida eterna. Ahora, recuerde usted que la vida eterna es Cristo. Cristo es la vida eterna. La vida eterna no es un lugar es un lugar hacia un hombre llamado Cristo. Por eso el camino amplio es el camino de las conductas lejos de la sustancia de quien es Dios. Pero angosto es el camino hacia la vida eterna y la vida eterna es Cristo. Él es la vida eterna. Eliseo nos enseñaba la semana pasada acerca de eso. Entonces, amado, recordarles que cada uno de nosotros, los que hemos llegado a la iglesia, siempre llegamos por una necesidad que nunca apela a buscar el origen de nuestra existencia. Si yo le pregunto a ¿usted por qué llegó a la iglesia? Bueno, yo llegué porque en verdad tenía mucha necesidad. Usted buscó al que le podía suplir esa necesidad. Yo me quería casar, yo quería tener amigos, yo quería salir de las adicciones, yo quería salir de mi mal comportamiento, y así definitivamente, pero todo tiene que ver con uno cuando todas las cosas tienen que ver con Él, no con nosotros. Amén. Entonces nosotros cuando hacemos este ordenamiento en nuestra vida, le comenzamos a dar forma a nuestra fe. Porque muchas personas que asisten a las iglesias no tienen formada su fe. Entonces, cualquier cosa que les sucede los hace huir de Dios, porque culpan a Dios de todo. O culpan a Dios de sus malas experiencias, de su falta de oportunidades. Entonces, si yo analizo en mi vida qué es lo cuál es la sustancia que brota de mí. Yo nací un 14 de diciembre del año 1962, ¿cierto? Pero yo tuve otro nacimiento. Yo nací corporalmente ese día. Una persona me dio a luz, pero yo en Dios nací en otra fecha. Por lo tanto, soy más joven de lo que usted me ve.
Así que usted tiene que mirarme por fe, que soy muy joven. ¿Ve? Allí estaba porque yo decía siempre que yo tenía pocos años, ¿ve? Claro, pues usted tiene que contar mis años desde que el Señor a mí me hizo nacer de nuevo. Por eso me veo joven. Y por eso usted se ve joven también, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis, usted tiene una edad, usted tiene una edad en la que nació y usted tiene una edad donde renació. Todos vamos a experimentar aquello. Por lo tanto, nosotros tenemos dos concepciones. Usted tiene la concepción de sus padres y después decidimos por Dios para tener la composición genética de Dios. Pero eso lo decidimos nosotros. Por ejemplo, usted no decidió dónde y qué padres escoger. A usted Dios le dio sus padres. Le dijo, tú vas a nacer aquí. Y de pronto tú naciste y tú miraste, estos son mis padres. Sí, esto es. Y alguien podría hacer la evaluación y decir, ¿y no había algo mejor para mí? Eso es lo que a usted le tocó y es lo que a mí me tocó. Pero la decisión de nacer para Dios, esa la decide usted, esa la decido yo. Ahora, yo decido venir a Dios porque Él me está haciendo siempre un llamamiento. O sea, Dios siempre está llamando. Así como Dios siempre está amando, ¿no? La Biblia dice, el apóstol Juan dice en una de sus cartas, dice, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Tú viniste a Dios, ¿por qué? Porque Él te estaba llamando hacía mucho tiempo. O sea, tú no dices, oye, yo un día vine al Señor. No, si Él te estaba llamando. Lo que pasa es que un día escuchaste y entendiste que Él te estaba llamando. Ahora muchas personas escuchan la voz de Dios, pero la desestiman. Y eso es legítimo para cualquier persona. Tomar una decisión. Dios nunca va a pasar por sobre nuestra decisión. Entonces, nosotros estamos en una sociedad donde las características que manifiestan los hombres sin Dios son evidentes. Tú puedes ver fácilmente un hombre que no ama a Dios o no le importa a Dios. Y como dije, es una decisión legítima para cualquier ser humano de la tierra. Pero no fue la razón por la cual Dios a ti te creó. Dios te creó para que tuvieras siempre comunión con Él. Ese era su deseo original. Pero Dios no pasa por ese razonamiento tuyo. Entonces, analizar los patrones de comportamiento evidencian dónde está Dios y dónde no está Dios. Sus preferencias, sus elecciones y aún sus adicciones. Y tú puedes ver que allí está el sello de quien está lejos y es fácil evidenciar el sello del que está cerca. Tú puedes imaginar que todas las personas que pasan por una puerta de una iglesia siempre la miran y se preguntarán, ¿qué hacen estos tontos allí todos los domingos allí? Y nosotros nos hacemos la misma pregunta para afuera. ¿Qué hacen los tontos allá afuera que nunca entran acá? Porque depende de donde tú mires, es lo que tú vas a reflexionar. Porque no es que usted cuando llegó al Señor después dijo, ¿cómo yo tan tonto tanto tiempo pudiendo venir a la iglesia y no vine? ¿Ve? Era lo que nosotros pensábamos acerca de ti. O era la gente que pensaba acerca de mí también cuando yo andaba lejos. Entonces, hoy necesitamos imperiosamente cuál es la sustancia desde la cual nosotros nos expresamos. ¿Qué es lo que a nosotros nos usa? Porque una sustancia es parte de la expresión que tú vas a tener dentro de una sociedad. La sociedad va a identificar la sustancia con la cual tú te desenvuelves. Entonces, necesitamos hacer ese análisis. Entonces, quiero comenzar leyendo el texto de Primera de Juan, capítulo 1, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 2 y 13, que dicta el llamamiento que nosotros tenemos. Y él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dos cualidades que no pueden faltar en una persona que se acerca a Dios.
recibir y creer. Son dos cosas fundamentales. Tú de pronto puedes cuestionar algo y el cuestionamiento es natural en el ser humano. El ser humano por naturaleza cuestiona. Sobre todo cuando las personas vienen cargadas de preocupaciones, uno le dice, yo voy a orar por ti. Y la persona responde, ¿y usted cree que esa oración pueda solucionar lo que me está sucediendo? Mira, lo más probable es que no lo solucione, pero de que sí te va a fortalecer Dios para pasar eso, sí. Entonces la persona que dice, pucha, yo creí que me iba a solucionar el tema. No, si una mala decisión se tiene que sobrellevar. Por eso hay que tomar buenas decisiones. Porque ¿qué sucede cuando la gente toma una mala decisión? Dice, pastor, ¿sabe que me pasó esto? ¿Y por qué lo hiciste? Es que, pastor, estaba en un momento difícil de mi vida y tomé esa decisión. ¿Qué le dice uno? Nada que hacer, po. Voy a orar para que el Señor te fortalezca. Ah, no va a orar para que el Señor me quite esto. No, es que no te lo puede quitar. Una decisión es un resultado. Entonces el tiempo tiene que depurar y tiene que hacerte cargar por cierto lapso hasta que aprendas la lección de esa mala decisión. No es que nosotros los padres somos así con nuestros hijos, que nuestros hijos se portan mal y uno dice, papá, perdóname. Ok, te perdono. ¿Puedo salir? No. No, porque una cosa es que te perdone y otra cosa es que te deje salir. O sea, el castigo va a ir. De que te voy a perdonar, pero no te voy a dejar salir. Ah, pero yo creí que pidiéndote perdón yo podía. No, pedir perdón es algo que tú tienes que hacer. Ahora que yo levante el castigo, eso es otra cosa. ¿Se entiende? ¿No es así? ¿Es claro el mensaje? Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos. Recibir, creer. Le da, ¿cierto? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Eso quiere decir, yo no me puedo poner de acuerdo con una persona y decir, nos vamos a poner de acuerdo para que tú nazcas de nuevo. No tiene que ver con eso. ¿Se ha dado cuenta de esas oraciones que a veces nos piden las madres, ¿no? Las madres a veces nos piden oraciones, pastor, ore por mi hijo. Ok, voy a orar por él. ¿Y qué más? Es que yo quiero que el Señor lo cambie. Ok, vamos a orar. Vamos a orar para que se pegue un buen reventón fuera, ¿no? Para que su única solución sea Cristo. Para que llegue destruido, para que llegue hecho pebre, y Dios aquí lo va a reconstruir y vamos a ver una nueva criatura según Dios. A nadie le gustan esas respuestas, po. Porque, claro, porque todas las mamás quieren que uno ore y diga, Señor, trae ese niño y que sea un evangelista. Y, ay, Dios mío, gracias, pastor, qué tremenda bendición va a tener mi hijo. Sí, pero antes que sea eso, él se va a porrear primero. No hay ningún, ojo, no hay ningún ministro en la Biblia que no haya pasado sus procesos para llegar a la identidad que Dios tenía para esa persona. Pregúntele a Pablo, pregúntele a Pedro, pregúntele a todos ellos. Pregúnteme a mí y pregúntese usted mismo también por todas las cosas que pasó para llegar a ser lo que hoy es. Amén. Así que todos tenemos testimonio de dónde venimos. Así que, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es clave. Entonces aquí es donde yo quiero comenzar el mensaje. Tú y yo somos hijos de Dios por voluntad de Él, por su voluntad. Somos engendrados por su poder, su palabra va siendo algo transformador en nosotros y nuestra genética es cambiada. Mire, algo que un médico nunca va a entender. Si usted le dice esto a un médico, el médico nos va a decir, usted es loco. ¿Cómo tú vas a cambiar la concepción de quién tú eres? Sí. Entonces, yo lo único que tendría que decirle a ese médico, yo le diría, mira, sácame 2 litros de sangre si tú quieres, pero tengo sangre de sobra. La sangre de Cristo también, ¿no? En ti también. Saque sangre, haga un análisis y usted va a ver que ese ADN no lo va a encontrar en la tierra. Bueno, eso sería una aventura decirle eso a un... Y el médico me diría, pero si usted tiene A negativo
Y me diría, "Ah, sí, pero yo le estoy diciendo que usted lo vea con los ojos del Espíritu". Entonces, usted fue creado con un propósito definido por Dios, que no lo hayamos descubierto nosotros, es un tema personal nuestro. Dios tiene definido lo que va a hacer contigo. Muchas veces nosotros nos damos una vuelta muy larga. Entonces, desde esta plataforma yo quiero comenzar a decirle a usted que Dios creó la tierra para ser gobernada desde lo espiritual. Por eso, una persona, porque esto que le quiero compartir hoy, tiene que apelar a la nueva criatura que está en usted. Usted tiene que entender que es una nueva criatura y todo lo que una nueva criatura, a todo lo que una nueva criatura puede acceder es a la totalidad de lo que Dios tiene para darle en su administración. Dios no es escaso para darnos. De hecho, la Biblia dice que Dios su espíritu no lo da por medida. Y si te da todo su espíritu, es porque tiene una gran tarea que asignarte. Una gran tarea que asignarnos a nosotros. Entonces, Dios creó la tierra para ser gobernada desde lo espiritual. El hombre escogió gobernarla desde lo terrenal. Pero la idea de Dios, la idea original de Dios siempre fue gobernarla desde lo espiritual. Aún Adán tenía esa encomienda. Entonces, por tal razón, Dios le dio mandamiento a Adán para que se condujera desde esta plataforma invisible, poderosa que es la palabra. Pero éste desestimó seguir sus directrices y sometió la tierra a sus propias directrices y razonamientos. ¿Usted sabe lo que sucede con nosotros cuando decidimos tomar nuestras decisiones divorciados de la palabra de Dios? Ya nosotros lo sabemos, ¿no? Dígame que no. Desde mí para abajo sabemos lo que significa tomar una decisión divorciado del pensamiento y de la directriz de Dios. Entonces, Adán hizo lo mismo. Él puso sus directrices y sus razonamientos por sobre los de Dios. Entonces, mire, Romanos 7:14 dice, porque las personas pensarán, ¿Adán tenía ley? ¿Él tenía alguna ley? Claro que tenía una ley. Adán tenía una ley. Aunque la ley no se había dado todavía, pero él tenía una ley. ¿Cuál era la ley que le dio Dios a él? ¿Cierto? No vas a comer de esto. Pero no solamente le dijo eso, no solamente no dijo, no vas a comer de esto, sino que también vas a hacer todo esto otro. No todo lo que tenía que desplegar como gobierno sobre la tierra llamada Edén, donde había de todo, ¿no? Entonces, Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual. Entonces, mi primera pregunta, ¿la orden que le dio Dios a Adán, ¿era espiritual o no era espiritual? Entonces, todo lo que Dios te ordena a ti es espiritual. Una ley es espiritual como tal. Por eso cuando Dios te dice algo y tú lo desestimas, tú estás desestimando el único instrumento que te va a llevar a dirigir tu vida espiritualmente. Por eso el salmista dice, la ley de Dios es perfecta. Hermosa esa palabra. Cuando él dice, la ley de Dios es perfecta, ¿qué es lo que yo interpreto cuando el salmista dice eso? La ley de Dios es perfecta. Todo lo tengo solucionado si camino bajo esa ley. Si obedezco esa ley. Todo está listo, todo está perfeccionado. Mire, a mí me sorprende muchas veces cuando yo tengo una problemática que definir y me sumerjo en la palabra para poder tomar una decisión que esté acotada a esto, a este consejo. Pues si yo tomo cualquier decisión que esté basada aquí, amado, yo voy a ser próspero, tú vas a ser próspero en todo lo que emprendas en tu vida. Esto desde el matrimonio hasta lo financiero, ¿no? Si tú tomas la decisión de casarte con una persona que te aconseja la palabra, ese matrimonio va a ser indestructible. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Parece que aquí no hay mucho indestructible como dicen amén. Algunos me dirán, pastores, que yo escogí mi esposa antes de llegar a la iglesia, así que no puedo decir amén.
Algunos se ríen, ¿eh? Entonces Dios creó la tierra para ser gobernada de lo espiritual, desde lo divino. La ley entonces es la palabra de Dios y es el instrumento por medio del cual somos perfeccionados en el ejercicio de nuestras tareas, las cuales tenemos que desarrollar en la tierra. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si la escritura es inspirada por Dios, esta escritura es suficiente. Tú no necesitas otro consejo más que este para que en la vida te vaya bien. ¿Por qué? Porque voy a ir explicando poco a poco esto. El ADN que está dentro de Dios y que te transmitió a ti es guiado por esta palabra. El ADN de Dios en ti se gobierna bajo esta palabra. Por eso esto es indispensable en tu vida. Por eso cuando comencé el mensaje hice la observación de que me parece increíble que una persona puede estar lejos de la palabra o de la meditación de ella o de la reflexión. Entonces el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil, ¿no? Tiene el poder para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios es el único instrumento que te puede permitir hacer todo bien sin equivocarte? O sea, y aquí viene la pregunta propia de las personas. Pastor, esto quiere decir que si yo toda decisión la tomo bajo este parámetro, no me voy a equivocar jamás. Claro, así es. ¿Y por qué me equivoco? ¿Y por qué a veces? Porque viene la pregunta, ¿y por qué a veces me equivoco? Porque no decides cómo ella debe ser ejercida. Usted sabe que el corazón del hombre es muy mentiroso. Nosotros a veces hacemos cosas donde violamos el espíritu de la palabra. Porque hay dos formas de cumplir la palabra, la textual y el espíritu de la palabra. Y cuando se viola el espíritu de la palabra, aunque tú hagas lo correcto, hay una violación abierta al principio. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando el fariseo, en la imagen esa del fariseo y el publicano, y los dos venían al templo, y el fariseo estaba delante de Dios y decía, Señor, te doy gracias porque soy bueno, ayuno, ayudo a los pobres, doy diezmo de todo lo que gano, me he visto bien, y no, y no soy como ese pecador que está allí, ¿no? O sea, todo lo que él hacía estaba bien, el espíritu en cómo lo hacía era incorrecto. Con el espíritu violaba el principio. Porque hay personas que hacen lo que deben hacer, pero violan el principio en la exposición de lo que hacen. ¿Se entiende ahora entonces lo que quiero comentarles esta mañana? Estamos perfeccionando el nuevo hombre, la nueva mujer creada según Dios. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, cuando nos expresamos, lo hacemos desde la sustancia que nos posee o poseemos, o gobernamos, nos gobierna. Es la que nos permite ser conocidos en medio de un mundo que no conoce a Dios. El mundo va a conocer a Dios a través de ti y a través de mí. No hay otra forma en la cual el mundo pueda ver a Dios operando en esta tierra sino a través de ti. Esa es la importancia de ser hijos. Esa es la grandeza de ser hijos. Mire, antes nosotros, ¿a qué dejábamos? Nosotros queríamos que Dios hiciera un milagro, algo tremendamente grande para que la gente conociera a Dios a través de ese milagro. Pero nosotros no hacíamos el esfuerzo de que la gente mirara a Dios a través de nosotros. Que te mirara a ti, me mirara a mí y viera a Dios operando. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted encuentra una persona y usted la rescató de su problemática más cruel, de pronto esa persona le dice, tú fuiste un enviado de Dios? Yo creo que la palabra más perfecta es, era Dios hablando a través de ti. Era Dios expresándose
con realidades tangibles para Dios rescatarte. Mi pregunta es, de pronto usted puede decir, pastor, ¿tan así? Claro, pues si esa es la idea. Si el ser hijo, cuando Cristo dijo, yo soy hijo de mi Padre, y el que me ve a mi Padre ve, es difícil a nosotros ser hijos y decir, el que a ti te ve, ve a tu Padre, porque es el Padre el que ha hecho una obra en ti. Es ese mismo Padre que hizo la obra en el Hijo llamado Jesucristo. Es el mismo que se ve en ti. ¿Nos cuesta creer tanto esto? ¿Sabe por qué nosotros no queremos creerlo? Porque es mucho compromiso. Es demasiada responsabilidad. Es una carga, es una carga de la cual no queremos dar una cuenta. Porque el temor a equivocarnos de pronto nos embarga. Pero no te preocupes. Dios te va a perfeccionar. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amado. Entonces, 3 sinónimos de sustancia son materia, principio y ser. Porque Dios para materializar quién es Él, tiene que tomar tu materia, tu cuerpo. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿o no? Entonces Dios tiene que hacerse visible a través de quién? De algo material. Entonces la sustancia es depositada sobre una materia, ese eres tú. Y esa materia obedece un principio y ese principio destaca un ser. Somos hijos. Me gustó mucho esa definición. Qué potente. Dios invisible, pero toma mi materia, se hace visible, manifiesta un principio y llega a expresar un ser llamado Hijo de Dios. Dime que no es glorioso eso. Dios mío, yo lo estudiaba anoche y decía, Padre, qué importante soy en esta tierra. El mundo debería saber quién soy yo. Y el mundo debería saber quién eres tú. Amén. Amén. Sí, amado, sí, esto no es ser arrogante, esto es tener identidad en la vida. Ahora, ¿esa identidad te va a traer desafíos? Claro que sí. ¿Se van a levantar problemáticas? Claro que sí. Si cuando Cristo dijo que era hijo de Dios, ¿tú crees que Jerusalén le aplaudió? No, lo querían puro matar. ¿Y por qué lo querían matar? Porque el hijo estaba expresando un padre, no una religión. Un padre. Y eso hizo la gran diferencia. Entonces, toda expresión obedece a lo que tengo como naturaleza esencial. Todo lo que yo expreso expresa una naturaleza esencial. Expresa lo que me nutre, el origen de mi creador. Y desde allí extraemos el patrón de nuestro comportamiento. Naturaleza esencial es el principio creador y ordenador en tu vida. Amén. Naturaleza esencial. Principio creador y ordenador en tu vida. Es lo que ordena, es lo que le da forma, es lo que le da identidad y significado. Por eso iba a apelar en algunos términos a la identidad, ¿no? Tú tienes que sentirte hijo, tú tienes que sentirte hijo más allá por las cosas que Dios te da. Porque de pronto hay personas que se sienten hijos porque dicen, oh Dios, bueno, me dio esto otro, me dio aquí, me dio allá. Pero amado, todo lo que Dios te dé en esta tierra, eso es temporal. Amado, eso no es lo más importante. Lo importante es que Él te dé la categoría de su persona, lo que Él es como tal. Eso es lo más importante. La naturaleza que nos gobernaba y nutría en el pasado. Amado, cuando yo estaba escribiendo esto, es imposible no acordarme de mi pasado. Por ejemplo, cuando Dios me tiene que, cuando Dios me hace enseñar estas cosas, es imposible no tener que volar hacia mi pasado, porque la memoria con la cual yo crecí, esa no se borra, para que nunca vuelvas allá. Amén. Lo que Él borra es el efecto de las calamidades que provocaron esa persona. Entonces, la naturaleza que nos gobernaba y nutría en el pasado tenía el ingrediente de lo temporal. Toda la decisión se hacía por lo visible. Y esto representaba la carnalidad de Adán, ¿no? Por lo tanto, toda expresión en nuestro pasado tiene el distintivo de lo temporal, de lo emocional. Porque hay cosas que Dios quiere darte en su esencia que no te van a emocionar.
¿A ti te emociona cuando Dios te dice, el que no muere? Dios mío, Señor, pero ¿cómo si tú dices que viene a darme vida? Sí, pero que tú tienes que saber interpretar los términos de Dios. El que no se niega. Ay, sí, pero ¿cómo, Señor, si tú me hiciste libre? Por eso, amado, nuestra vida no está ligado a lo emocional, a lo temporal. Porque hay personas a veces que porque no tienen algo, dicen Dios, mire, yo he escuchado estos términos, Dios se olvidó de mí. Yo siempre digo, no, Dios no se olvida, Dios está en el mismo lugar recordándote. De hecho, es más, cuando Cristo fue crucificado, Él estaba pensando en ti. Eso es algo increíble. O sea, tú tienes que pensar que así era. Porque Dios murió por el mundo pasado, presente y futuro en su Hijo. Y Colosenses lo dice muy bien, Pablo dice que cuando Cristo estaba siendo crucificado, Dios estaba en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no sufrió solo, su Padre sufrió con Él. Porque el Padre estaba en Dios. El Padre sentía el dolor de la misma manera que lo sentía su Hijo. Entonces, la palabra de Dios entonces contiene ejemplos gloriosos de personajes donde lo que les sustentaba, desde allí brotaban las expresiones, las decisiones, las elecciones de su vida. Amado, ¿por qué Dios te nutre de su sustancia? Es para que todo lo que decidas tenga el ingrediente de la sustancia que vimos en Cristo. Por eso nosotros analizar quién es Cristo, estudiarlo en el contexto de su vida es vital para que tú veas cuán, cuán expresado está el Hijo en ti. Cuánto Cristo se expresa en ti. ¿Por qué? Porque la sustancia es lo único que te va a llevar a expresarlo. La sustancia de Él. Tú no puedes expresar a Cristo si su sustancia no está en ti. Va a ser infructuoso. No se puede. Por eso Él nos hizo renacer no de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, ni de hembra, no, por voluntad de Dios. Porque cuando es por voluntad de Él, entonces tú tienes toda la libertad, como es su voluntad, tienes toda la libertad de expresarle a Él, porque fue por su voluntad que Él te hizo nacer, renacer en este caso. Entonces, los que son sustentados por la sustancia de Dios, ellos no pensaban lo que se debía hacer, hacían lo que su naturaleza esencial les dictaba. Cada decisión de ellos estaba en su ADN. No había una discusión interna de lo que se debía obedecer o no, se expresaba en forma natural. Entonces la persona que tiene la sustancia de Dios en su vida, el que tiene al Hijo en su vida, tiene la sustancia de Dios, tiene lo más esencial del Padre y la gloria más visible del Padre. Hebreos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la sustancia misma de quien es Él. O sea, amado, si tú tienes a Cristo, tienes a Dios en su totalidad. Es imposible que no le demos a conocer en forma perfecta. ¿Dónde está nuestro problema? Porque ahora la pregunta es, entonces, pastor, ¿dónde está nuestro problema? ¿Dónde está nuestro problema? Es que hay una naturaleza en ti que lucha por expresarse por sobre la de Dios. Y esa es la batalla que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, dos ejemplos o tres ejemplos claros, ¿no?, que voy a dar. Porque la Biblia nos muestra hombres que manifestaron un carácter, no administrando la palabra que hoy administramos nosotros, ellos manifestaron un carácter tan generoso, tan desprendido, como lo fue Abraham, ¿no? En Génesis capítulo 13, solamente se lo doy como referencia, léalo en casa, ya lo hemos analizado antes, pero anótelo para que usted lo lea en casa. En Génesis capítulo 13, ¿cierto? Allí Abraham es un ejemplo en cómo él cede los privilegios otorgados por Dios, cede los privilegios a Lot, que debe elegir dónde llevará a cabo su empresa
ganadera. Usted sabe que Lot era ganadero, ¿no? Él tenía mucho ganado. Y él le cede los privilegios. Él le dice en el capítulo 13, mira, tenemos mucho ganado, ¿no? Abraham manifiesta sus obras sobre la plataforma de la generosidad, pero también de la seguridad que representan las promesas de Dios para los que hemos sido escogidos para sus propósitos. Mire, cuando Dios a ti te da una orden, un propósito, cuando ha puesto una causa y un propósito bajo esa causa eterna, amado, nazca la persona con el don que nazca, tú jamás vas a poder ser reemplazado en tu esencia, en tu concepción. Eres único como tal. Entonces Abraham lo sabía, de alguna forma Abraham lo sabía. De alguna forma Abraham lo sabía. Y cuando Lot, ¿cierto? Cuando Lot tiene que decidir, porque tiene mucho ganado, ya hemos analizado esto antes, pero quiero ponerlo como plataforma, porque Lot es un hombre que se ve confrontado con la abundancia, pero Lot es un hombre que tiene un velo. Usted sabe que Lot significa velo. Lot estaba al lado de Abraham, pero no sabía quién era Abraham. Entonces cuando Dios le dice a Abraham, mira, toda esta tierra es tuya, a ti te la voy a dar, y de pronto Abraham tiene problemas con Lot, y Abraham le dice a Lot, mira, aquí hay mucha abundancia, busca el lugar donde tú te quieres ir. Mira, amado, yo, en mi sano juicio, si yo estoy al lado de un hombre que me hace próspero, crecí con él, la abundancia que tengo es por estar al lado de él. Lo que yo, como Lot, le hubiera dicho, mira, Abraham, yo voy a arreglar mi tema con mis operarios, porque veo que estos se están poniendo medio soberbios porque hemos sido prosperados. No, ¿qué es lo que hizo? Cuando Abraham le dice, mira, la tierra es grande, busca dónde irte. O sea, yo hubiera dicho, yo no me voy del lado tuyo. O sea, ni muerto me voy del lado tuyo. O sea, nosotros necesitamos mujeres como Ruth, ¿no? Porque mujeres como Ruth no definen por lo cuantitativo que puede tener alguien. Las mujeres como Ruth definen por lo que una persona representa. Noemí, ¿qué representaba? La casa de Judá, Belén, la casa del pan, representaba todo eso. Y Ruth seguramente en alguna medida tuvo revelación. Y dijo, yo no me voy de tu lado. O sea, mira, tú no tienes donde caerte muerta, se te murió tu esposo, se te murieron tus 2 hijos, pero yo a ti no te abandono. Es una persona que tiene visión. Es una persona que tiene una esencia, una naturaleza, que la sustenta, no define por lo que está afuera, define por lo que una persona carga por dentro. Esa es Ruth. Pero nosotros tenemos a Lot, que dice que en verdad, yo estoy parafraseando, seguramente Lot dijo, hoy en verdad estoy muy próspero, estoy casi al nivel de Abraham, o sea, somos iguales. Entonces, ¿qué dijo Lot? Me voy a ir, yo voy a tomar mis cosas y me voy a ir a un lugar. O sea, eso es típico de las personas que no saben por qué son prosperadas, que no entienden que la prosperidad siempre tiene que ver con alguien que tú tienes a tu alrededor. Amén. Entonces, la seguridad de Abraham no estaba en el lugar, estaba en las promesas de Dios. Tu seguridad nunca tiene que estar puesta en el lugar, tiene que estar puesta en las promesas que Dios ha hecho a ti, a tu vida. Entonces, una pregunta que asalta en medio de todo esto. ¿Estaban amenazadas las promesas de Dios hechas a Abraham porque cedía la oportunidad de elegir a uno que estando al lado de un padre decidió su independencia? ¿Estaba amenazada las promesas de Dios para él? No, absolutamente no. No, porque las promesas de Dios en la generosidad se fortalecen y se multiplican. Por eso, nosotros como iglesia hemos aprendido que la generosidad es lo que va a mantener a raya la pobreza en nuestra vida. Si tú quieres mantener la pobreza a raya, sé generoso. La pobreza no puede entrar donde hay generosidad. Donde hay generosidad, la pobreza no fructifica. Amén. Eso es solamente dato al margen, por si alguien necesitaba algún tips extra. Entonces, cuando una persona, ¿cierto? Cuando una persona pasa por alto estos principios, tú te das cuenta de qué? Tú te das cuenta de algo.
que la vida tarde o temprano te va a manifestar y te va a ilustrar todo lo que tú has hecho de tu vida. Entonces, Santiago y Jacobo, solamente lo doy como referencia también, Santiago y Jacobo, en Mateo capítulo 20, verso 20 y verso 21, allí aparece una escena, Santiago y Jacobo vienen a Jesús y el Lucas aparece de otra manera, o sea, el Lucas ilustra quién fue con ellos. Santiago y Jacobo, ¿cierto? Estos eran oportunistas, hermano. Estos sí que eran oportunistas. Antes de ser redimidos y por la sangre de Cristo cambiados, estos eran oportunistas, porque estos tomaron ventaja de que habían 10 que estaban medio distraídos y vinieron estos dos a donde Jesús y le dijeron, Señor, por favor, cuando vengas en tu reino, sienta a mi hermano a la derecha y yo a la izquierda. ¿Qué te parece? Esos típicos que se andan avivando, siempre se andan acomodando en todo lugar, ¿no? Y Cristo los mira y dice, tú no sabes lo que pides. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Entonces aquí tú ves un ejemplo totalmente diferente al de Abraham. Abraham, un hombre que da y los otros acaparando. Que la derecha y la izquierda sea para mi hermano y para mí. Buena idea, señora. Entonces, cuando una persona, como estos dos, Santiago y Jacob, recuerde usted que Santiago y Jacob, después son hombres tremendamente gloriosos. O sea, esta era la inmadurez propia de alguien que recién conocía a Jesús. Por eso de pronto uno, como pastor, de pronto a veces puede tolerar ciertas conductas inmaduras de algunas personas nuevas y uno las entiende. Porque Cristo entendió la inmadurez de algunas personas. Y las entendió en su contexto de que eran nuevas, eran incapaces de tomar decisiones que fueran comunitarias, que fueran para todos. Entonces, cuando una persona ignora los principios transversales de la palabra de Dios, porque los principios de Dios son transversales, son para todos. Todos pueden disfrutar y beneficiarse de ellos. Pedirá, cuando una persona ignora estos principios transversales, pedirá desde la ignorancia. Y escucha esto, todo lo que se pide desde esta plataforma de ignorancia carece de propósito. Y si carece de propósito, tiene fecha de vencimiento. O sea, ¿tú lo puedes obtener? Sí, lo puedes obtener. Tú puedes obtener algunas cosas. ¿Tú puedes obtener algunas cosas que Dios no te dé? Sí. Pregúntale a Abraham, que fue uno de los pequeños errores que cometió. Abraham, siendo el modelo de generosidad para Lot, cuando su esposa lo presionó para tener un hijo, ¿qué hizo Abraham? Tuvo un hijo. Pero cuando Dios le pide sacrificar un hijo, léalo en la escritura, usted, búsquelo. Cuando Dios le pide sacrificar un hijo, recuerde usted que Ismael tenía al menos 17 años, entre 15 y 17 años más que Isaac. O sea, Isaac era adulto. O sea, Isaac ya era un joven ya. Ismael. Y cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac, tu único. ¿Y sabe por qué Dios le dice a Abraham, tu único? Porque Dios se hace de responsable de lo que Él da, no de lo que tú provocas y produces. Por eso, amado, el día que tú hagas algo para lo cual no le consultaste a Dios, mira, por más que tú ores por ello, Dios no se va a meter con eso, porque Dios no te lo dio. Por eso Dios le pidió a Isaac, tu único. Él tenía otro hijo. ¿Lo ignoró? No. La promesa estaba en un hombre llamado Isaac. Entonces, cada vez, ¿cierto? Cuando una persona ignora los principios transversales, entonces pedirá desde la ignorancia y esto carece de propósito. Entonces, siempre que hay una demanda de esta naturaleza, está la naturaleza de Adán detrás de esta petición, porque ignora que las riquezas de Dios son para compartirlas con todos y no con unos pocos. Amado, mire, la petición de Santiago y ¿quién era el otro? Jacobo, no estaba mal. No estaba mal en su petición, estaba mal en la motivación.
qué es lo que le pide qué es lo que le pide Santiago? Que nos sentemos a tu diestra y derecha. Pero diferente hubiera dicho, Señor, ¿qué te parece si nos sientas a todos a tu diestra y a tu izquierda? Eso hubiera sido lo correcto, porque la Biblia dice que Cristo nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. ¿O no? ¿Se da cuenta que la motivación es la mala? Esa naturaleza que de pronto nos lleva atrás, en vez de llevarnos a la conclusión de manifestar la sustancia de Dios, porque no era que la derecha y la izquierda de Dios estuvieran vedadas, no, es que son para todos. Es como pedir bendición. Si tú quieres bendición, tú tienes que pedir para otro, si tú quieres que Dios te dé algo, pídelo para otros. Y Dios te lo va a dar a ti. Ese es el principio del reino. Haz con los demás lo que Dios quiere que hagan contigo. Ese es el principio. ¿Quieres un esposo? Preocúpate en la iglesia. ¿Quién no está casado? Y dice, Señor, yo quiero que le des una esposa, Señor, a mi hermana. Y dale un esposo de 2 metros, rubio, ojos azules, Señor. O sea, porque tú te estás pidiendo para ella, pero eso es con rebote, ¿no? Todo lo que tú quieras para tu hermano viene para ti. Ese es un principio de vida. Amado, yo lo hago jocoso, pero es un principio de vida. Todo lo que tú quieras para allá vendrá hacia ti. Es un principio. Dios sostiene todo bajo la generosidad. La generosidad es el catalizador de las promesas para concretarlas sobre tu vida. Entonces, cada vez que una expresión ilustra a Adán en nuestras vidas, lo que allí se ve es que estamos manifestando a una criatura que es incorregible, indómita en su accionar. Y esta criatura no necesita ser educada o instruida. Necesita ser muerta y eliminada. Con todo lo que ella representa y con todo lo que ella expresa. Amado, tú y yo no podemos educar al viejo hombre. Al viejo hombre hay que matarlo definitivamente. Esto es espiritual, no lo haga literal, por favor. Si usted tiene a su esposo que está portándose mal, no vaya a comprar una pistola. No, dígale al Señor que lo elimine en su naturaleza y lo haga renacer a una vida nueva. Entonces, Pablo dice lo siguiente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Él usa palabras que son claves en esto, ¿no? Conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Pablo, amado, no está diciendo despójate de las prácticas, sino está diciendo despójate del hombre, despójate de la mujer. Por eso, amado, una persona viciada tiene que ver que tiene un hombre viciado. Es un hombre crónico. Entonces, este hombre necesita la sustancia de Dios para renacer. Tú no puedes educar el hombre viejo, es incorregible. No lo puedes instruir. Tiene que ser una nueva criatura. Y te voy a explicar por qué esto. Entonces, una persona viciada manifestará en todo tiempo, ¿cierto?, aquella forma de vida. No puede cambiar su actuar porque es un vicio que la dirige, que la gobierna. Entonces Pablo no está diciendo despójate de las prácticas, despójate del viejo hombre que te lleva a cometer los mismos errores una y otra vez. Entonces, cuando tú caes en la misma categoría de prácticas, siempre ese es el viejo que te engaña. Esa es la vieja que te engaña. Entonces, una persona viciada es aquella que no puede cambiar su forma de actuar. Esta persona es adicta a sus conductas. Si no actúa al menos una vez al día bajo estos parámetros de expresión, se siente adrenalizada, presionada por ser como es. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que uno las instruye y dice, pastor, pero que esta enseñanza a mí no me deja ser? Claro, no te deja ser como el viejo.
Porque esta enseñanza lo que quiere es expresar uno nuevo. No, amado, sí, la palabra de Dios a uno lo trauma, lo desespera. ¿Y por qué? Porque está desesperando al viejo. El viejo se siente traumado, se siente desesperado. Es que no me dejas libre. No, que ya tuviste mucha libertad para hacer lo que querías. Ahora tiene que haber la expresión de un nuevo hombre, creado según Dios. Entonces, esta persona que está adrenalizada y presionada es una persona que tiene impregnada en cada célula de su ser esta naturaleza, la cual necesita ser destruida porque esta naturaleza es incorregible. No se puede corregir. Es una persona dependiente de sus vicios, ya sea emociones o espirituales. Y cuando algo se ve amenazado en su vida, un hombre sin ley, una mujer sin ley, es expresado desde su interior. El hombre sostenido por la palabra, entonces, expresa los contenidos que ésta le demanda e imputa, con el fin de establecer la justicia de la palabra impartida en su vida. Jesús nos da alineamiento con su palabra, que son sencillos, pero son tan difíciles de practicar, hermano. Cristo es tan sencillo para hablar, pero son tan complejas sus palabras. Por eso cuando Él dice en Lucas 6:29, al que te hiera en la mejilla, ponle la otra. Dios mío, si te pegó fuerte la primera, no le va a querer poner 2 veces la otra. O sea, Cristo es complejo en sus... Él es complejo, sencillo, pero a la vez Él lo único que quiere es, oye, yo quiero con esto matar definitivamente ese viejo hombre que está en ti. Y la única forma es que enfrentes esto. Enfréntalo. Porque Él dice, el que te hiere, Lucas 6:29, el que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. O sea, esto, amado, no quiere decir que alguien te pegó y dile, dame aquí ahora, ¿eh? No tiene que ver con eso. Esta es una ilustración, ¿no? Esta es una ilustración. ¿Cuántas personas a nosotros no nos han hecho cosas? Y después te dicen, pues hermano, perdóname. Y tú dices, ok, no hay problema. Y después te hace la misma, pero te la hace peor. Y después viene, tú no me vas a perdonar, ¿cierto? Y dicen, no, no hay problema. El problema no lo tengo yo, el problema lo tienes tú. Amado, ¿sabe cuál es el problema de no perdonar? Es que las personas no son objetivas. Por ejemplo, cuando alguien te hace daño y te la hace 10 veces, aquí te dice que tú tienes que poner 2 veces la mejilla. Lo más probable es que sea 40 veces 7. ¿Sí? ¿Ese es? 70 veces 7. Ah, lo saben bien, veo que lo han aprendido. ¿Ah? Estaba solamente viendo a ver si tenía buenos cálculos usted. ¿Se ha dado cuenta usted que de pronto, claro, de pronto esas personas que te hacen daño y de pronto esa persona puede ser, no es una piedra en tu zapato, es una roca en tu zapato. Y de pronto somos tan poco sabios nosotros y nosotros nos ponemos un energúmeno con esa persona cuando el problema no es tuyo, el problema es de la persona. La persona cuando viene a ti te dice, tú no me vas a perdonar, ¿cierto? Yo no tengo por qué no perdonarte. El problema es tuyo, no es mío. Yo estoy aquí para enseñarte lo que es el perdón. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Dios ponga ese ingrediente en nuestras manos, que Dios te ponga como el promotor de lo que Él hizo. Cuando de pronto Él pone a tu alrededor, pone personas que son imposibles de soportar, pero tú las tienes que soportar. Entonces lo que Dios está haciendo es, te estoy enseñando a que el mundo me conozca a través de ti. Entonces de pronto tú puedes decirle al Señor, Señor, por favor, déjame descansar. ¿Por qué no le pasa a este problemita a otro un ratito? Porque ya este superó las 490 veces, entonces... Entonces, Adán, en este contexto, entonces, Adán no fue vuelto a su posición original. Escucha bien aquí esto. Esto es lo que me ministraba el Señor. Adán no fue vuelto a su posición original para inspirarnos. Adán murió. Adán no es nuestro ejemplo. Aunque seguramente va a tener su oportunidad después de tantos sacrificios de los que hizo para poder redimirse. Recuerda tú que Adán, después de ese gran y grosso error, él jamás aparece en la historia.
inspirándonos en nada absolutamente. Es lo único, es lo que nos enseñó a sacrificar. Eso es lo único. Adán no fue vuelto a su posición original para inspirarnos. Dios hizo descender del cielo a su Hijo Jesucristo para inspirarnos y nos hizo partícipes de su cuerpo, que somos la iglesia, para que Él sea representado desde lo que Él es, no desde lo que nosotros fuimos en Adán. Amén. Así que, amado, cuando tú te acuerdes del Adán, de ese ADN del Adán, de ese que hace que el fuego te... ¿Se ha dado cuenta usted de pronto que... ¿Sabe cómo usted... Mire, yo le voy a enseñar cómo usted identifique cuando Adán se quiere levantar en su vida. Cuando a usted le sucede algo y comienza un calorcito así para arriba, así, es porque Adán se quiere expresar. Y usted aquí así comienza a ponerse colorado así y comienza ahí, por favor, clame y haga que ese Adán se devuelva de donde salió. Ese es el Adán. Usted ve, mire, Adán es fácil verlo en el rostro de las personas. Dios mío, dígame que no. Dígame que no, que usted de pronto ve a Adán ahí cuando usted... Oh, usted ve a Adán ahí, ese no se puede esconder. Dios mío, ese murió todos estos miles de años, pero ese todavía lo vemos aquí. Todos los días lo vemos ese Adán. Entonces, gloria al Señor por ello, amén. Qué bueno que podemos ver a Adán. Porque de pronto cuando vemos a Adán decimos, no me vas a engañar. Canalla, cara dura, que siempre me engañas. Siempre me llevas por el camino incorrecto. Porque ese Adán siempre te llevará por el camino incorrecto. El Adán Cristo siempre te llevará a hacer lo correcto. Entonces, cuando aquí dos cosas que quiero enfatizar. Cuando Pablo dice creado, cuando habla de creado según Dios, la palabra creado, yo se lo enseñé hace un tiempo, pero quiero añadirle algo que el Señor me mostró. Mire, la palabra creado es la palabra ktizo, con K. Ktizo. K-T-I-Z-O. Ktizo en griego significa fabricar o fundar. Entonces cuando Pablo está diciendo a través del Espíritu Santo, usándolo a él, dice creado, que es la palabra ktizo, que significa fabricar o fundar, que tiene que ver con el creador, el crear, el hacer. Fabricar es la idea de poner el sello del fabricante en la persona creada. O sea, Dios te crea, pero te pone el sello así, marca registrada. Tú tienes el sello. Mire, los que son buenos para la piratería, le ponen un sello medio trucho así, ¿no? Así. Esos sellos que son visiblemente truchos. Dios no, Dios pone el sello de su Hijo en ti. La marca del Hijo en ti. Entonces, el nuevo hombre creado tiene la marca del Hijo. El Hijo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto nos indica que tiene no tan solo un creador, sino que este creador le otorgó en su diseño un propósito que calza con la causa eterna de Dios. No un propósito para ti individual, personal, no. Tú eres parte de un propósito en medio de una causa eterna. Amén. Entonces, esta definición nos enseña un principio inalienable, que no cambia, que no se muda, que no es negociable. El Adán, escucha bien esto, el Adán que brotó de la tierra se alineó a su origen, a la tierra. El que descendió del cielo se alineó al Padre que lo envió del cielo. Por eso Dios a nosotros cuando nos hace renacer, nos sube al cielo y después nos manda a la tierra para que le representemos. Porque nada de la tierra lo puede representar. Solamente el cielo puede representarlo. No dice la Biblia que cuando Cristo resucitó dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Se acuerdan? Dice, y tomándolo todo llevó cautiva la cautividad, ¿cierto? Y llenándolo todo le fue dado un nombre que es por sobre todo nombre. Y Él nos hizo herederos de todo lo que recibió Él. Nos hizo coherederos, copartícipes. Amado, esto es potente, esto es muy potente. O sea que Dios, una vez que te mata en la carne, te hace vivir en el Espíritu,
te hace subir al cielo, te hace ver lo que allí hay y después te dice, anda para abajo y represéntame, como lo hizo mi hijo. Entonces, esta definición entonces nos enseña que lo que fue creado de la tierra representó la tierra, lo que viene del cielo representa el cielo. Qué hermoso, ¿eh? Amado, tenga esperanza. Si a todos nos ha pasado lo mismo, todos hemos incurrido en las mismas problemáticas. Yo estoy dirigiéndote hacia aquello que ya Dios destinó, que era tuyo, que te pertenecía como tal. Entonces, quiero hacer este ejemplo, ¿no? Cuando un producto es fabricado, lo hace para competir con otros que hay en el mercado. Y muchos de estos sacan sus productos desde el original y además le añaden algunas mejoras, ¿no? Dios no busca mejorar lo que no funcionó en Adán. Amado, Dios no va a mejorarte a ti. Dios te va a matar para hacerte renacer. Amén. ¿No le gusta eso? Dios te va a matar para hacerte renacer, si esa es la forma. Entonces Dios no busca mejorar lo que no funcionó en Adán. Hará que una nueva criatura emerja desde la misma, pero con un ADN de su Hijo Jesucristo. Para que el Padre sea obedecido y honrado en todo como lo fue en su Hijo. Por eso, amado, el Hijo tiene que estar dentro de ti. ¿Para qué? Para que tú estés impregnado de su ADN. ¿Qué significa entonces? Significa fabricar y fundar. Fundar, y esto es desde la forma y origen del fundador. Entonces, esta palabra denota en su significado la fundación de un lugar, de una ciudad o una colonia. Cuando habla de fundar, está hablando de un lugar, de una ciudad y una colonia. Entonces, ¿qué expresa esto? Dios, desde esta imagen primaria de Cristo, desea fundar la familia de Dios con hijos que tengan el ADN de su Hijo, una ciudad que ilustra una nueva raza de habitantes que son dirigidos, sustentados y nutridos desde su sustancia, desde su ADN. Amado, mira, si un consejo no contiene la palabra de Dios, esa persona va a seguir siendo la misma. Todo consejo tiene que brotar de la palabra. Un consejo humano te sirve temporalmente. Un consejo divino te sirve para siempre. Amén. Entonces, Dios, de acuerdo, como Dios significa fundar, kritizo significa fabricar y también fundar, Dios ha fundado en nosotros una ciudad. Somos la ciudad. Pertenecemos a esa ciudad, formamos esta ciudad, representamos esta ciudad. Mira lo que dice Mateo 5:14. Texto muy conocido por nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Mira la comparación que hace. Somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tú eres una ciudad. Yo soy una ciudad. Somos una ciudad. Pertenecemos a una ciudad. Representamos una ciudad. Ahora, ¿por qué no se puede esconder? Porque el texto aquí es, no se puede esconder. Tú y yo no nos podemos esconder. La luz es imposible que tú la ocultes. La luz es visible desde cualquier punto de vista, por pequeña que sea. Entonces, ¿por qué no se puede esconder? Porque tiene esta luz. Esta ciudad tiene una funcionalidad que debe ser impartida. Tiene un sistema de gobierno que debe ser enseñado. Tiene un lenguaje que debe ser compartido. Nosotros, ciudad de Dios, ¿qué tenemos? Funcionalidad, funcionamos, tenemos funcionalidades. ¿Qué más? Tenemos un sistema de gobierno y lo amamos. Tenemos un lenguaje y lo expresamos. Eso tiene una ciudad. Y a eso se le llama reino de Dios, ciudad de Dios. Entonces cuando alguien, y aquí quiero darte la responsabilidad, cuando alguien se acerca a ti y a mí, se acerca a la seguridad, a la provisión, a la sanidad, a la luz, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si no, Dios no te llamaría luz. ¿Por qué te llamaría luz Dios? ¿Por qué haría de ti una luz si no quiere que tú al mundo le muestres que tú eres la salida, porque tú contienes la luz? Estas cosas, amado, de pronto a uno lo pueden hacer pensar, pastor, pero esto es verdad. Sí, ¿acaso tú no saliste?
¿Acaso tú no saliste porque te inspiraste en otros, porque Cristo operaba en ellos? Claro que sí. Entonces, cuando alguien se acerca a ti, se acerca a esa luz que tú posees. Segunda de Corintios capítulo 3, 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si tú eres portador de luz, eres portador de libertad. ¿Qué otra razón tendría? Amado, yo esta cosa lo estoy aprendiendo estos últimos 10 años. El Espíritu de Dios fue puesto sobre ti para que tú ejercieras autoridad y libertad para los cautivos. El Espíritu de Dios nos fue dado para que nosotros nos demos banquetes espirituales y hagamos alarde de nuestros dones. No, es para que la gente vea y fluya el poder de Dios a través de ti. Pero cuando nosotros nos embriagamos y nos emborrachamos con el Espíritu y dimos a conocer que teníamos poder y si eso no sacaba a la gente de su calamidad, no era funcional. Por eso hoy nosotros somos funcionales. ¿Por qué? Somos funcionales porque estamos a servicio del necesitado. Compartimos los mecanismos de gobierno, los protocolos de gobierno que Dios nos ha dado. Y compartimos el lenguaje que la palabra de Dios nos da para tener expresiones acertadas y acotadas al lenguaje divino. Cuando alguien se acerca a ti, amado, es más que acercarse a la libertad misma también. Mire cómo lo ilustra Hebreos capítulo 12, 18, 24. El Señor me mostraba este texto. El Señor me manifestaba cuando alguien se acerca a ti, Manuel, se acerca al mismo lugar que se acercaban en el pasado. Y Dios dice así, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Se acuerdan cuando Dios descendió en ese monte, cuando estaban en el desierto ellos y venían y Dios se manifestó en una columna de fuego y estaba allí en ese monte y ese monte ardía? Pablo dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase porque no podían soportar lo que se ordenaba. Mire, lo que se ordenaba. Todos podían escuchar esa voz. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y aquí es donde viene la explicación gloriosa. Amado, de lo que tú representas el monte de Sión. Dios decidió habitar en un lugar llamado Sión. Y Dios ha decidido habitar dentro de ti, dentro de mí. Nosotros somos Sión. Por eso aquí Cristo dice, por el Espíritu de la palabra, a través de Pablo, Él está diciendo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, nosotros, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Te habéis acercado a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando alguien se acerca a ti, se acerca a todo esto. Todo esto es lo que tú representas. Todo esto es lo que tú cargas, amado. Por eso cuando tú cargas la sustancia de Dios, estás cargando todas estas virtudes gloriosas que brotan desde la sustancia de Dios. ¿No te parece extraordinario, amado? No sé si me estoy poniendo muy efusivo. Es que de pronto cuando yo veo todas estas cualidades, aptitudes y aplicaciones entregadas a mi vida para manifestar, digo, Señor, ¿de dónde saco tanto cuerpo si soy tan pequeño? Para manifestarte tan grandemente. Esto es lo glorioso de la palabra, amado. Cuando alguien se acerca a ti, no se acerca. Recuerda que tú eres el depositario de la gloria de Dios. Dios está dentro de ti. Y en ese monte estaba Él. Entonces cuando alguien se acerca a ti, no se acerca a Pedro, Juan, Diego, Paula, Luis. No. Se acercan al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos.
a la ciudad celestial. El tema es que nosotros siempre nos hemos visto como personas individuales, no como personas, familias, colectivas, que representamos una ciudad. Esto es lo glorioso de la palabra, porque estas palabras a ti te alimentan ese sentido y ese sentido de pertenencia. Entonces cuando alguien se acerca a ti, se acerca toda esta responsabilidad que representamos. Este es el lugar desde donde la sustancia de nuestro Dios es impartida. Ahora podemos entender con exactitud lo que Pedro deseaba compartirnos por el Espíritu. En 1 de Pedro 2:9, textos muy conocidos por nosotros, amados, pero mira, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora alcanzaste misericordia. Destacar dos cosas en este texto, que es muy inmenso, pero quiero destacar solamente dos cosas en este texto. La palabra somos nación. Y la palabra nación, tú sabes que es la palabra etnos, que significa raza. Entonces cuando el Espíritu de Cristo está hablando por medio de Pedro, más vosotros sois linaje escogido, una raza. Amado, somos una raza alienígena. Sí, lo que viene de afuera es alienígena, ¿cierto? Lo que viene de allá, ¿cierto? Extraterrestre. Somos de otro planeta, hermano. O sea, decir de otro planeta, eso está ok. Somos de la patria celestial, de la nación, de Dios. Entonces, etnos, en el antiguo pacto, amado, solamente se podía ser rey o sacerdote. Pero este nuevo pacto que tiene mejores promesas, según Hebreos 8:6, que este pacto en el cual estamos tiene mejores promesas, no porque el otro no las contenía, solamente que en este están perfeccionadas. Según Apocalipsis 1:6, Dios en este pacto nos hizo no tan solamente reyes, sino que también nos hizo sacerdotes. No solamente somos sacerdotes, sino que también somos reyes. Entonces, cuando alguien se acerca a ti, se acerca a la ciudad de Dios. Tú eres una ciudad. ¿Por qué tú eres ciudad de Dios? Porque tienes un gobierno, porque tienes un lenguaje, porque eres funcional, porque tienes todo lo que el mundo carece. El mundo, amado, está en una hambruna atroz. El mundo está en una hambruna atroz. ¿Qué tiene que hacer Dios? Crear una nueva raza que nutra este mundo. Mire, a nosotros con razón nos llaman que somos locos, porque nosotros estamos hablando de estas cosas, amado. La gente escucha que no es lo que nosotros estamos hablando, pero si nosotros no creemos esto que Dios nos ha dicho, por eso a Cristo no le creían. Él decía, yo no soy de este mundo. Y los fariseos, ¿y de dónde eres? Si nosotros sabemos que José es tu papá. Sí, pero yo no soy de este mundo. Yo vine de allá, de donde mi padre. Vosotros sois de este mundo y amáis este mundo. Yo amo al que me envió. Entonces, amado, la palabra no necesita tan solo ser escuchada, necesita ser creída. Confía en la palabra, por favor, amado. Confía en esta palabra que le asignó tareas gloriosas, magníficos, desafíos que otros se hubieran desmarcado por la magnitud de las responsabilidades que había. Entonces, Dios, amado, nos llama a ser una nación santa, etnos. Y lo segundo, que somos santos. Mire, una raza santa. Y la palabra santo aquí no es la palabra común que se usa para santo. Nación santa, ¿cierto? La palabra santo aquí es la palabra agios, con H, agios, que significa sagrado. Significa físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. Wow, hermano. O sea, somos
una etnia, una raza santa, preparada. Somos una raza indestructible, amado. Indestructible, insobornable. Pero ¿por qué Dios quiere una raza de esta naturaleza? ¿Por qué? Amado, mire, yo voy a hacer estos énfasis siempre. Dios anda buscando gente en la cual pueda confiar todo lo que Él tiene que derramar sobre la tierra. Porque Dios lo va a hacer. Sí o sí. Dios se va a proveer. Amado, todo lo que Dios hizo con David, originalmente no me cabe la menor duda que estaba puesto sobre los ojos en Saúl. Pero él no quiso. Y Dios le dijo a Saúl, yo me he provisto de un hombre que va a hacer lo que yo quiero. Porque tú sigues haciendo lo que tú quieres. Y en este llamamiento se hace lo que el que te llamó dice. Por eso él dice, voy a llamar a otro que va a hacer lo que yo quiero. Y ese me honrará. Y así fue David. Entonces, Dios está proveyendo de un pueblo con estas características, con el fin de que este mundo reciba un parámetro diferente al que han visto toda su vida. Todo lo que, amado, todo lo que nosotros hacemos es lo que nos ha influenciado este sistema. Mire, ¿cuántos padres les enseñaron a sus hijos? Hijo, ¿qué va a estudiar? Pucha, papá, yo quiero quiero danzar, quiero ser un bailador de ballet. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde está mi Rambo? ¿Dónde está mi Hércules? ¿Qué tú quieres? Porque hay gente que tiene asignada su identidad en lo que hace, no en lo que es. Es un problema de tanta gente. Porque de pronto cuando alguien quiere expresar las maravillas de las gracias de Dios, amado, nunca desestimes una gracia. Este mundo ha pervertido toda la genialidad que Dios puso en el ser humano. En el pasado, amado, los antiguos fueron quebrantados por diferentes conductas y apetitos que no lograron controlar ni educar e instruir por causa de estar sometidos a la simiente de Adán. Por eso nosotros en el antiguo pacto vemos tantos hombres. De pronto, hombres que emergían con un ADN diferente, con una impronta extraordinaria, pero eran pocos. Pero todos los demás eran un desastre. ¿Por qué? Porque era la simiente de Adán expresándose. Pero Dios, cuando comenzó a levantar los valientes, aquellos que fueron héroes de la fe, los que aparecen ahí en Hebreos capítulo 11. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, amado, el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio no funciona para los terrenales? Miren lo que me ministraba el Espíritu de Dios. ¿Sabe usted por qué el Evangelio no funciona para los terrenales? Porque el Evangelio viene del cielo y es compatible solamente con lo que viene del cielo. Por eso la gente cuando escucha el Evangelio dice, pero yo no entiendo eso. No, pues tú primero tienes que dar los primeros pasos. Recibir, creer y nacer de nuevo. Vas a entender lo que el cielo tiene para ti. Amén. Entonces, el Evangelio, amado, no funciona para los terrenales, porque el Evangelio es celestial, solo es compatible con aquello que posee su procedencia. Y este Evangelio manifestará como el agua manifiesta la semilla, cuando es sumergida en ella, así Dios por su palabra manifestará lo que ha depositado con su semilla en cada uno de nosotros. Por eso, amado, yo de pronto hoy miro hacia atrás, yo de pronto a veces le digo a mi esposa, mi amor, yo me sorprendo de las cosas que Dios me ha permitido administrar en este tiempo. No, jamás yo hubiera imaginado esto. A mis hijos les comparto, a los líderes. Yo en verdad me sorprendo de cómo Dios de pronto puede añadirte a tu vida cosas que nadie jamás pensó que podía añadirte. Amén. Entonces, a diferencia del pueblo de Israel, y con esto ya voy terminando, amado. A diferencia del pueblo de Israel, ellos llevaron a cabo sus obras y sus caminos. Pero a nosotros se nos ha demandado manifestar al Hijo. ¿Sabes cuál es la diferencia? La gran diferencia es que ellos administraron una voz, nosotros administramos una persona. Ellos entraron en la administración de una orden,
nosotros en nuestro ser administramos al Dios eterno llamado Jesucristo. Por eso Salmo 103:7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces, ¿qué nos dio a nosotros? Dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, algo que vemos normalmente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Cuál es el problema entonces de la humanidad? La naturaleza. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, los peros de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amado, el hombre terrenal no puede administrar las riquezas de Dios, tiene que renacer. Amén. Amado, tú no tienes un problema de comportamiento, tú tienes un problema de naturaleza. Tu problema no es tu comportamiento, es la naturaleza que te sustenta, que te guía, que te dirige, que te hace hacer las elecciones. Por lo tanto, amado, el día que tu naturaleza cambie, cambia todo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amado, esto es lo que Dios tiene para ti y para tus hijos. Esto es lo que Dios tiene para tu vida. Esto es lo que estamos administrando en este tiempo presente. Esto es lo que Dios nos ha permitido ver, lo que no veíamos antes. Hoy está a tu disposición. Tu problema no es un problema de comportamiento, porque si tu comportamiento está siendo terrenal, es lo que tienes que hacer. Pero si tu naturaleza es celestial, entonces tu comportamiento va a ser como el Hijo que descendió del cielo. Que esta palabra que ha sido concebida en el espíritu de un hombre que recibió esta instrucción, yo te la comparto en esta hora. Dios me ha ministrado estos días esto, y me ha ministrado, y me ha dicho, compártele esto a mis hijos, que sus problemas no son un problema de comportamiento, son un problema de naturaleza. Que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga en este día. Amén.